Sean todos bienvenidos a su iglesia de restauración en Bakersfield, California. Y ahora con ustedes, su pastor, Luis Mundaca. Segunda de Reyes, capítulo 6. Historia conocidísima. La semana pasada estuvimos hablando del siervo Elías. Hoy vamos a hablar de Eliseo. Pequeño aspecto. En el verso 8 dice Dios en su palabra de la manera siguiente. Capítulo 6, verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién es de nuestro el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirar dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, a los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió de el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con la espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ore conmigo, hermano, ayúdeme por favor, hermana. Padre y buen Dios, te damos gracias, porque tú eres tan bueno, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Te rogamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Salvador, que nos hables en estos momentos a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro. Señor, tomamos autoridad en tu nombre, que es sobre todo nombre. Reprendemos todo estorbo, toda mentira del diablo, todo espíritu inmundo. Señor, venimos atando y echando fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te rogamos que durante la meditación de tu palabra, oh Dios eterno, hagan sanidades, prodigios, milagros, liberaciones. Fortalece al debilitado, levanta al caído, sana a los enfermos, Señor.
¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Yo te ruego que esta noche preciosa tu Santo Espíritu abra, Señor, el ojo espiritual de tu iglesia. Señor, abre nuestros corazones, abre, Señor, nuestra mente. Deposita tu buena palabra, Señor. Ahora, Padre, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Espíritu Santo, posesiónate de nosotros, Espíritu de Dios. Muévete en cada corazón. Envía tu buena palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Y te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos y hermanas. Suplicamos su atención, por favor. Seremos breves en el pensamiento. El tema a tocar es: abre nuestros ojos, Señor. La vez pasada hablamos, me recuerdo, hermanos, del siervo de Dios Elías. Ahora queremos hablar de su sucesor, que es Eliseo. Un hombre también que Dios lo utilizó poderosísimamente para la gloria de su nombre, con milagros excepcionales. En Jericó me recuerdo que no había agua. Oró el siervo de Dios y el agua se convirtió en agua potable para que el pueblo pueda beber. Unos muchachos se empezaron a burlar y le empezaron a decir: sube, calvo. ¿Se recuerdan de esa historia, hermanos? 2 osos se los devoraron a 42 de esos jóvenes. Una viuda debía mucho dinero a sus acreedores. Vino al profeta y el profeta le da indicaciones que recoja todo tipo de baldes, de vasijas, para que pueda llenar del aceite que tenía. Y sabemos la historia, ¿verdad, hermanos? Que el Señor llenó todas las vasijas de aceite y cesó el aceite cuando ya no había vasijas donde poner. Esta viuda pagó todo lo que debía y le sobró todavía mucho más. Una tsunamita también, que de vez en cuando pasaba todos los días por el frente de su casa, el siervo de Dios con su criado. Les dio alojamiento, pero pudieron observar que no podía tener bebé y le dijo: el próximo año vas a tener bebé, pero usted sabe que quedó encinta. Y después se murió su niño, recurrió al siervo de Dios y Dios resucita al niño para la gloria de su nombre. El profeta Eliseo estaba instruyendo a más de 100 hombres. Llegó el momento que no tenían para comer, solamente habían 20 panes. Y también oró a Dios y hubo una multiplicación de panes, porque los 100 comieron, se saciaron y sobró pan para la gloria de Dios. Otra historia también popular, hermanos, la de Naamán el sirio, el general. Usted sabe, ¿verdad, hermanos?, que tenía lepra y nadie lo podía sanar. De una manera u otra llega donde el profeta Eliseo, le dice: no hay problema, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y digo: pero ¿para qué? Si allá en Damasco tenemos a esos ríos del Lamna y el Farfar, que son mejores que estos ríos. Y no quiso hacer caso, ¿verdad? ¿Se recuerdan, hermanos? Pero sus criados de este general lo convencieron, y cuando salió, hermanos, su piel como piel de bebé. Aleluya. Otro milagro para la gloria de Dios. Ya cuando estaba anciano, el profeta Eliseo sabía que iba a morir, mandó a llamar al rey de Israel y dice: ¿sabes de qué? Agarra tu arco de flechas y empieza a disparar por esa ventana las que más puedas. Solo 3 disparó. Y solamente 3 batallas venció Israel. Muere Eliseo, es arrojado a una fosa, hermanos. Ya después de un tiempo había alguien que estaba muerto, pero venían unos guerrilleros y tiraron al muerto donde estaba sepultado el siervo de Dios, y resucitó ese muerto. Son, hermanos, milagros para que ustedes vean cómo Dios utilizó de una manera sobrenatural a su siervo. Y lo digo para irnos ubicando más o menos al tema que vamos a estar dando con la ayuda del Señor. Son acontecimientos
que sucedieron, especialmente, hermanos, esto después de Naamán también sube, me recuerdo la cuestión del hacha, cuando, hermanos, la hizo flotar el hacha en el río cuando se había caído. Oh, mi Señor, esta hacha ha sido prestada, ¿dónde está? Allí quebró un palito, lo tiró y flotó el hacha. Entonces, hermano, muy interesante, que cuando limpió a Naamán, dice Dios en su palabra, literalmente, hermanos, que el rey de Siria había enviado a Naamán para que presente a Eliseo. Y dice, hermanos, que le llevaba 10 talentos de plata. Es más o menos un aproximado, cada talento tiene 34.5 o 34.2 kilogramos, más de 342 kilos de plata. Y dice, hermanos, que también llevaba un aproximado de 10,000 piezas de oro, 10 vestidos, hermanos, lujosísimos. Usted sabe perfectamente que después que quedó limpio, se fue, hermanos, Naamán y se presentó y le dice, mi Señor, aquí te voy a dar todo. No, yo no quiero nada de tu dinero. Así fueron todos los siervos de hoy día, hermano. Que le digan, aquí traigo tanto. No, thank you, no, gracias. Porque, hermanos, los dones y el llamamiento de parte de Dios son irrevocables. Y aquí el que sana es el Señor, el que limpia es el Señor, el que liberta es el Señor. Y Él es el que se tiene que llevar toda la gloria, toda la honra, todo el poder, la alabanza, la magnificencia, el imperio, hermanos, por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria, no a los hombres. Pero no faltó por ahí uno de esos, Jesse, hermano, ese era uno de esos apostolitos de la prosperidad. Se fue detrás, hermanos, calladito. Mi rey Naamán, disculpe, fíjese que no quiero interrumpir lo que usted le quería dar a mi siervo. Pero vinieron los hijos de unos profetas y pidieron, imagínense, solamente 2 talentitos de plata, 70 o 32 más 32, ¿qué? 64 kilos de plata. Y le pidió vestimentas, hermano. El asunto es que él pensaba que se iba, hermanos, a quedar con todo ese dinero. Pero ya cuando llegó, hermanos, a donde estaba el profeta de Dios, Eliseo, y le dice, ¿y de dónde vienes, Jesse? Oh, aquí he estado, no ha salido. ¿Cómo que no ha salido? Y usted sabe la historia, ¿verdad, hermanos? Le dice, la lepra que tenía Naamán ahora va a ser para ti y toda tu descendencia, le dijo. Entonces, hermanos, es interesante que nosotros vayamos entendiendo, ya como Jesse, hermanos, había caído en este pecado de muerte por ladrón, ya no podía seguir ministrando con el siervo de Dios. Entonces, ya sabemos, hermanos, que él se provee de otro siervo, de otro criado. Y lo interesante, hermanos, en esta historia que hemos leído, me llama la atención 3 oraciones que hace el siervo de Dios. Me llama la atención también que el criado del profeta Eliseo, hermanos, él miraba con ojos naturales, miraba con sus ojos físicos, él miraba soldados, él miraba, hermanos, hombres de a caballo, él miraba, hermanos, cosas, hermanos, que estaban frente a sus ojos. Algo interesante, que él se había asustado, que tenía temor. Claro, eso es natural, eso es normal, hermanos. Como nosotros como seres humanos, cuando miramos las cosas, los problemas con ojos naturales, tememos. Pero Eliseo, él estaba, hermanos, confiado, él estaba tranquilo, porque él conocía quién era su Dios. Él, hermanos, no había ningún problema para él. Yo siempre he dicho y me lo he imaginado que estaba en una hamaca ahí tranquilo. El otro estaba preocupado, pero hermanos, Eliseo tranquilo. ¿Cómo, hermanos, nosotros reaccionamos cuando tenemos problemas en la vida? Este criado vino y dijo, ¿qué haremos, Señor? Es que el criado no miraba lo que miraba Eliseo. En otras palabras, hermano, para que entienda usted, espiritualmente estaba ciego. Aunque la Biblia dice, hermanos, que los hombres naturales están muertos espiritualmente hablando, ellos están muertos en delitos y pecados. Este hombre, hermanos, estaba espiritualmente ciego. Nosotros como seres humanos, experimentamos, hermanos, diferentes clases de ceguera. Le voy a poner de esta manera. Estaba investigando, bueno, lo hice hace muchos años, hermanos, acerca de esto de la ceguera. Hay diferentes tipos de ceguera. Hay cegueras totales, hay cegueras parciales. Y también, hermanos, hay problemas con la vista. Por ejemplo, hay cegueras, hay personas que nacen, hermanos, ciegos. No sé si usted ha conocido a alguien que nacen ciegos, hermanos. No pueden ver nada, no pueden observar nada. Normalmente les hacen, hermanos, unas pruebas con unos flashes de luz.
Y hay veces que reaccionan, hermanos, a esos flashes de luz y determinan el grado de ceguera. Por ejemplo, hay otro tipo de ceguera que se llama la aniridia. No sé si usted ha visto personas que solamente tienen todo el ojo blanco, no tienen como nosotros la córnea, no tienen la iris. ¿Ha observado esas personas? Esas personas viven, hermanos, en totalmente oscuridad. A ellos les ponen flash, hermanos, flashes tan fuertes, con altos lúmenes, hermanos, y ellos ni parpadean ni pispelean porque están en total oscuridad. Ellos no miran nada. Lo contrario con otras personas, por ejemplo, que un tiempo han visto, o por un golpe, un accidente, han quedado, hermanos, ciegos. Otros, ya vamos a ver un poquito más adelante, por problemas también de enfermedades como la diabetes, hermanos, glaucoma, que genera o guía o lleva a las personas a la ceguera. Lo interesante es, hermanos y hermanas, que hay un tipo de ceguera total donde los hombres o las mujeres o nosotros los seres humanos no podemos utilizar este sentido de la visión para poder, o de la vista, para poder realizar nuestras, hermanos, ¿qué? Necesidades cotidianas de la vida. Necesitamos una ayuda total. Ahora, en la ceguera parcial también, no sé si os he escuchado, hay personas que miran algo, miran bultos borrosos, se pueden mover y los declaran, hermanos, legalmente ciegos, que no pueden conducir, no pueden. ¿Ha conocido personas de esa índole? Que ese está legalmente ciego, dice, y no puede manejar, no puede hacer esto, no puede operar. Pero hay todos ese tipo, hermanos, de cegueras. También hay otra, hermanos, problemas dentro de la vista, como por ejemplo hay una que se llama la degeneración macular. Hermanos, la mácula es una parte del ojo que está dentro del lóbulo, hermanos, y esto pasa con el tiempo. Cuando nosotros nos envejecemos, ya a partir de los 65, 70, 80 años, hermanos, se va perdiendo la vista. A eso se le llama, hermanos, se le llama degeneración macular, porque hay una parte, como le dije, dentro del centro de la retina que afecta nuestra visión. O hay otra enfermedad que se llama las cataratas. No sé si usted ha escuchado de eso, hermanos, cuando el ojo se nubla. Hay una como telita dentro del frente del ojo y empiezan a ver la gente amarillento o borroso. Esa también es otra de las enfermedades que no permiten ver correctamente lo que está frente de nosotros. Otra enfermedad, glaucoma, aleluya. Eso, hermanos, es debido a la presión alta que hay dentro del ojo. O hay otra enfermedad que se llama la conjuntivitis. No sé si aquí habrá llegado un tiempo, pero recuerdo, hermanos, hay una parte debajo del párpado que se llama la conjuntiva y la parte blanca del ojo. Esas partes, hermanos, se inflaman debido a agentes externos como virus, bacterias, y se inflama el ojo. Y usted no puede ver bien. Es tremendo, hermanos, no mirar bien. Ahora, hay otra enfermedad también que flagela mucho a nosotros como creyentes, como cristianos, hermanos, al pueblo de Dios, que es una enfermedad que se llama la diabetes. Esta enfermedad, hermanos, también causa enfermedades dentro del ojo, hermanos, especialmente una enfermedad que se llama la retinopatía, hermanos. La gente pierde muchas veces y llega a la ceguera. ¿Por qué? Por falta, hermanos, muchas veces de chequearlo. Puede ser congénito o puede ser también por situaciones alimenticias o falta de ejercicios. Es importantísimo que aprendamos nosotros, hermanos y hermanas, a alimentarnos saludablemente, a hacer ejercicios, a comer saludable. Todo este tipo de anomalías, hermanos, existen en nosotros los seres humanos físicamente hablando. Pero también hay anomalías espirituales que tal vez entremos más adelante con lujo de detalles. Pero de esos que hemos leído en el verso 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra los de Israel, y consultando a sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Miren, hermanos, los hebreos, el pueblo de Dios, ellos han tenido, hermanos, todo el tiempo guerras con todo el mundo, con sus vecinos, con todos, especialmente cada vez que se apartaban de los caminos rectos del Señor, cada vez que se iban en pos de Baales, cada vez que se iban en pos de ídolos, hermanos, Dios permitía que sean conquistados por otras naciones por desobediencia a Dios. Por eso este pobre pueblo de Dios siempre ha tenido luchas, pruebas, batallas, hermanos, en toda la historia. Cuando usted lee la Biblia, usted solamente va a ver problemas que han tenido ellos. Una vez me preguntaron: ¿y cuándo se les van a acabar los problemas? Yo les dije: se les van a empezar a acabar los problemas
cuando suene una trompeta. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá a los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, hermanos, vamos a ser transformados, arrebatados allá en las nubes, y vamos a estar para siempre con el Señor. Ahí va a empezar un trato directo de Dios con su pueblo de Israel, para que después, hermano, de 7 años venga y establezca su reino milenial. Pero es ahí y solamente ahí cuando va a acabar este problema que tienen, hermanos, los de Israel. Verso 9 dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Hermanos, el siervo de Dios, Eliseo, él siempre informaba al rey de Israel todo lo que el rey sirio estaba tramando para atacar al pueblo de Dios. Siempre, hermanos, él lo prevenía de todo peligro, hermanos, porque para eso es la revelación de la palabra de Dios, para prevenir. Más aún, la profecía, dice Dios en su palabra, es para edificación, consolación y exhortación. Por eso, hermanos, cada vez que Dios envía su palabra, lo dice para nuestro bien. Por eso siempre, hermanos, cuando se predica la palabra de Dios y usted sabe que es palabra de Dios y usted siente algo como que a mí, usted dele gracias a Dios. Diga, levanta sus manos, dígale: gloria a Dios, gracias, Señor, porque me estás hablando a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Este siervo, hermanos, cuando los sirios se ponían de acuerdo para atacar a Israel, el Espíritu Santo inmediatamente le informaba al siervo de Dios. El siervo de Dios inmediatamente mandaba a informarle al rey de Israel que no vayan a ese lugar, y no pasaba nada con los sirios. Y los sirios otra vez lo hacían, y otra vez, hasta que en el verso, hermanos, 12 dice, el 11 dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Aleluya. O sea, les estaba diciendo: aquí en medio nuestro hay un espía. Aquí en medio de ustedes que somos sirios, hay alguien que le está mandando un reporte al rey de Israel, porque cuando los queremos atacar por este lugar, se van por otro lugar. Vamos para acá y se van para otro lugar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Alguien hay aquí hay espías. Se turbó, dice Dios en su palabra. Pero miren, hermanos, ya en el verso 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más, ¿qué dice? Secreta. Aleluya. Se había turbado este rey, pensativo, porque él quería hacer guerra, quería conquistar a los israelitas, y cada vez que hacía algo, que tramaba algo, no lo podía hacer. Es que no sabía, hermanos, que el rey de los israelitas y nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios todo lo sabe, todo lo puede. Él escucha lo que uno habla, y no solamente eso, Dios, hermanos, sabe de lo que va usted a intentar hacer, y Dios conoce la intención del corazón de los hombres. Dios lo conoce. Dios conoce la intención del corazón de los hombres, hermanos. Y tuvo que creerle. A este hombre tuvo que creerle, porque normalmente, hermano, Samaria estaba, hermanos, de Damasco estaba a 160 kilómetros de distancia. Él, hermano, rápido, el rey no es tonto, él es inteligente, sabio también. Dijo: son 100 kilómetros de distancia. No creo que de aquí de Damasco vayan hasta allá así inmediatamente. Si no había teléfonos en aquellos entonces, peor no había Facebook. Si hubiera habido Facebook, tal vez sí.
Porque el Facebook inmediatamente informa, ¿verdad, hermanos? Estoy en este lugar comiendo. Estoy de shopping en el mall. No había Facebook, entonces, hermanos, en ese tuvo que creer, hermanos, tuvo que creer el rey que nadie le informaba, y tuvo que creer a las palabras que le había dicho uno de sus siervos. Verso 13. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Miren, hermanos, el rey sirio, él sabía quién era el profeta Eliseo, porque Naamán ya había llegado con el reporte, ¿verdad? Porque Naamán fue convertido al evangelio, bautizado esta palabra. Él fue convertido al Dios de Israel, porque dijo verdadera, después que fue sano, dijo verdaderamente el rey de los el Dios de los israelitas es Dios sobre todos los dioses. Reconoció, fue convertido. Porque después le dijo: miren, por favor, mi señor, le dijo a Eliseo, cuando mi rey vaya y ofrezca esos inciensos a sus muñecos, a sus palos, a sus estatuas, que no tome en cuenta tu Dios. Claro, le dice: no te preocupes, porque Dios sabe la intención de los corazones. Él era convertido, tuvo que irle a haber dicho, a contarle toda la historia del rey sirio. El rey sirio sabía quién era el profeta de Dios. Él sabía quién era Eliseo. Y en lugar de estar agradecido, hermanos, con el profeta de Dios y con Israel, al contrario, se ensañó contra ellos y envió a prender a Eliseo, siervo de Dios. Hubiera mandado a 2 hombres de esos, así como nosotros, iba a decir bien. Pero no, hermanos, envió un ejército para un hombre. Un ejército, envió caballos, envió carros, o esos carruajes, de verdad, esas carretas, hermanos, que corrían a alta velocidad, para aprender. Un ejército para aprender a un solo hombre, hermanos. Y todavía de noche. Y el verso 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Aleluya. El nuevo asistente, voy a utilizar esta palabra, o el criado de Eliseo, era nuevo. Porque ya entendimos, hermanos, que Jesse ya no calificaba para estar ayudando ahí. Le dio lepra por ladrón. Pero el nuevo criado, hermanos, tuvo miedo. Dice: Señor, ¿qué haremos? Humanamente, yo me lo imagino cuando se levantó, salió al frente y empieza a ver ahí, hermanos, a todo el ejército sirio alrededor. No solamente de ellos, sino la ciudad también la tenía sitiada. Humanamente, hermanos, le dio miedo. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Él sabía que habían soldados, habían caballos, habían carruajes, carretas. Él sabía, hermanos, que no había escapatoria, que no había solución, porque era un ejército, hermano. Un ejército los había rodeado, no había escapatoria. No, él humanamente, lo que miraba frente a él, sabía que no había ni la más mínima posibilidad para poder escapar. Él lo sabía. Es posible, hermanos y hermanas, que ya esté sucediendo o que nos vaya a suceder en un futuro, que lo vayamos a encontrar en situaciones, hermanos, como hay esa expresión que dice que nos encontremos entre la espada y la pared. Situaciones, hermanos, que sabemos que ya no hay esperanza, que ya no podemos hacer nada ni nada, hermanos, ni nadie nos puede ayudar. Hermanos, nosotros es muy importante que entendamos. Nosotros muchas veces como seres humanos miramos los problemas con los ojos, hermanos, naturales. Miramos los problemas con los ojos de nuestra carne, hermanos, y decimos: ¿qué voy a hacer? Tengo situaciones, tengo problemas, no hay solución. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tenemos miedo.
¿Le ha sucedido alguna vez eso, hermano? Como que ha llegado a un punto que usted dice, ya no se puede. ¿Ha llegado usted alguna vez en ese tipo de circunstancia o de situación? Pero mire lo que responde el siervo Eliseo. Verso 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me lo imagino, hermanos, a este muchachito, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 1, 2, 1, 2, yo y tú. Y somos nosotros más con todo el ejército que hay afuera. Lo vuelvo a repetir, estaba mirando con sus ojos naturales. Estaba mirando, hermano, lo que miraba delante de su frente, hermano. Él estaba mirando el problema, la situación. Sabemos que era algo, hermanos, grandioso lo que estaba sucediendo en esos momentos. Pero le dice: no temas, no tengas miedo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos, ante un tipo de problema así? ¿Sabía usted, hermanos, que la palabra no temas en la Biblia está escrita, bueno, unos dicen 365 veces? Otros estudiosos por ahí, teólogos, dicen no, 366. Pero para que no se peleen no hay ningún problema, porque el año tiene 365 días. Perdón, sí, el año tiene 365 días más 6 horas. Si usted no sabía eso, hoy día lo va a entender. Por eso 6 horas por 4 son 24. Por eso cada 4 años hay un año que se llama el año bisiesto. ¿Se ha visto su calendario? Que de vez en cuando, cada 4 años, su febrero tiene 29 días. ¿Se ha dado cuenta? Es que, hermanos, esto quiere decir, esto no es circunstancia, hermanos, ni algo de casualidad. No. Es que, hermanos, Dios todos los días nos ha dicho que va Él a estar con nosotros. No temas, yo voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. No temas. Nosotros no tenemos que temer, hermanos. No temamos, porque esa es la palabra de Dios. Cuando, hermanos, Eliseo le decía no temas, es lo mismo cuando el Señor Jesús decía no temas. Es que mire, hermanos, Eliseo no le estaba diciendo no temas nada más como una palabra hueca, una palabra vacía, una palabra de motivación. No, hermanos. Es como, lo vuelvo a repetir, como el Señor Jesucristo cuando decía no temas. O, hermanos, cuando se dice Dios en su palabra no temas, es porque sabemos, hermanos, que lo está hablando Dios y que Dios tiene todo bajo control. El Dios que tenemos es poderoso, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere, porque el Dios todo lo sabe y todo lo puede. Él tiene el pasado, el presente y el futuro enfrente de Él, y no hay nada imposible para Él. No temas. Pero lo miró que seguía temiendo. Como en veces nosotros predicamos y hablamos, hermanos, del poder y la grandeza de Dios, y muchos creyentes, hermanos, todavía dudan. O dudamos, pues, para que se sienta más tranquilo. Y dice el verso 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Hermano, si no ha pasado, lo fuerte, por favor. El siervo de Dios, hermano, no estaba perdiendo el tiempo explicándole y dándole, hermanos, cátedra de enseñanzas de teología y que tiene que... No. Él solamente le pone la mano en la cabeza y empieza: Señor, abre sus ojos. Hermano, eso es lo importante, que nosotros tenemos que estar siempre orando para que Dios abra nuestros ojos. Y cuando Dios le abre los ojos, empiece, levante, ve, hermano, la mirada arriba en el cielo, que habían millones de ángeles, hermanos, con carros de fuego. Eso es lo que Dios permitió en su amor, en su gracia y en su misericordia, que abrió
imagino, hermanos, a este siervo o a este criado impactado, porque, hermanos, traspuso o pasó, hermanos, del plano natural al plano sobrenatural, del plano ordinario al plano extraordinario, del plano, hermanos, humano a la dimensión divina, y pudo abrir sus ojos Dios y mirar los ángeles de Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso necesita la iglesia de estos tiempos. Que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y que sepamos que el Dios que nosotros tenemos no es un palo, ni un yeso, ni un muñeco. Es aquel que hizo los cielos, los mares y la tierra, y que todo lo sabe y que todo lo puede, y que no hay nada imposible para Él. Y le abrió Dios los ojos al criado. Y luego que los sirios descendieron a él, segunda oración, Eliseo oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aleluya. Todos esos soldados que habían venido a capturarlos, ciegos. ¿Usted se imagina eso, hermano? Aleluya. Quedaron ciegos. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Bueno, ya que me vinieron a capturar y están cieguitos, pues síganme. Imagínense, hermano, otros hombres que habían venido galopando en un ejército a capturar un hombre. Ahora el que venía a ser capturado los llevaba cautivo, y no solamente cautivo, los llevaba ciegos y los llevaba para Samaria, a donde estaba el ejército de Israel. Ahora imagínense, hermanos, verso 20: y cuando llegaron a Samaria, la otra oración de Eliseo, dice: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Es la tercera oración ya. La primera, para que le abra los ojos espirituales a su criado. La segunda, para que ciegue al ejército. Y la tercera, cuando ya estaban dentro de Samaria, ora una vez más, intercede el siervo de Dios para que los ojos sean abiertos del ejército sirio. Ahora, el verso 21: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Aleluya. Este rey sabía, hermanos, que los sirios eran sus enemigos. Ya Eliseo le había mandado muchas veces a informar que los querían capturar, que los querían sitiar, que los querían hacer esclavos y que querían matarlos. El rey israelita dijo: ahorita es nuestro momento. Ya seguramente Dios lo entregó a nosotros, los matamos a todos, los vamos a matar. Pero lo bueno que primeramente pidió consejo. Los matamos, padre mío. El verso 22 dice: él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Mire, hermano, la reacción de este siervo de Dios. Sabía que los sirios habían venido a capturarlo, el ejército. Pero algo interesantísimo, hermano, que él no permitió al rey de Israel que los maten. ¿Por qué? Porque ellos no eran prisioneros del rey de Israel. Ellos eran, hermanos, prisioneros de Dios. Aleluya. Y lo que dice Dios en su palabra, dice: dales que comer
y dales de beber, para que puedan regresar. Ahora miren el verso 23 ya, dice: entonces se les preparó una pequeña comida. Aleluya. Se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de sirios a la tierra de Israel. Mire, hermanos, les dieron una gran comida. No fue una comida sencilla, común y corriente. Y aparte de eso, hermanos, le dieron de comer y le dieron de beber. Razón tiene Dios, hermanos, cuando dice su palabra: si tu enemigo tiene sed, ¿qué dice? Dale de beber. Si tiene hambre, dale que comer, porque ascuas amontonarás sobre sus cabezas y Jehová te lo pagará. Es que mire, hermanos, Dios lo mira todo, Dios lo mira todo, Dios todo lo mira, todo. No hay nada, hermanos, que se escape delante de Él. Tal vez aquí hubiera un amigo, alguna amiga, o tal vez algún hermano o hermana que ha llegado, tal vez, hermanos, a una situación donde usted se ve rodeado por problemas. Ha llegado al punto, hermanos, que usted dice: ya no hay solución para mis problemas. O de repente tiene problemas de salud. Sepa, Dios dice en su palabra que Jesucristo de Nazaret se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. También tiene problemas con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. El Señor dice: hermanos, tú y tu casa serán salvos. Hay hermanos que me han dicho: hermano, yo tengo problemas con mis hijos, tengo problemas de carácter. Le digo: mire, no se preocupe, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Me han dicho: hermano, yo tengo familiares que tienen problemas de alcohol, de droga. Digo: dígale que vengan a Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre tiene tanto poder que nos limpia de todo pecado y nos hace nuevas criaturas. Me han dicho: hermanos, yo tengo problemas económicos. No se preocupe, el Dios que tenemos es el Dios, hermanos, que es el dueño del oro y de la plata, y el Señor nos va a bendecir de la manera como usted confíe en Él. Me han dicho: hermano, yo a veces me siento que estoy solo, que nadie me entiende, que nadie me comprende. La palabra de Dios dice que ha dicho el Señor que Él va a estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Mas Dios dice en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, nos guarda, nos cuida y nos protege. Sepa, hermanos y hermanas, hay legiones de ángeles cuidándonos. Ay, me dicho: hermano, fíjese, cuando yo no era cristiano, yo estaba en el mundo, yo hacía locuras, yo hacía barbaridades. Hermano, las balas me pasaban, me zumbaban por las orejas. Una vez me recuerdo que un hermano iba manejando y le dispararon por atrás y cayó, hermanos, detrás de donde uno maneja del carro. Hay una parte que cubre la cabeza y hay unos fierritos. Ahí en ese fierrito habían caído las balas. Y me dice: no me cayó, menos mal, qué suerte. ¿Cuál suerte? Aquí no hay cuestiones de suerte. Aquí el ángel de Dios nos ha estado guardando, nos ha estado cuidando, para que un día vengamos a la iglesia y le empezamos a adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a mi Padre. No es suerte. No es suerte. Es Dios que nos ha guardado y nos ha cuidado. Por eso, hermanos, ahora cuando Dios ha abierto, hermanos, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, sabemos que no hay suerte, que es Dios que nos ha cuidado. La pregunta sería: ¿lo sabe usted? ¿Está agradecido con Dios? Mire, hermanos, cuando Dios abre el corazón, el alma y la mente y nuestro ojo espiritual, hermanos, cuando abre los ojos de nuestro espíritu, nosotros vamos a conocer quién es Dios y no vamos a temer a nada ni a nadie. Cuando Dios se revela a alguien, hermanos, uno no le teme a nada ni nadie. A nada ni nadie. A nada ni nadie. Así como David, ¿verdad, hermanos? Yo no vengo, le decía, hermanos, ni con armas ni con nada. Yo vengo con el Espíritu de Dios, hermanos. Por eso que el Señor Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios tiemblan delante de un creyente lleno del Espíritu Santo y que sabe quién es su Dios.
Porque sabemos que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Que no hay arma forjada en contra de nosotros los cristianos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir. Ni hermanos, ni ninguna arma, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No lo hay, no lo hay. Por eso, hermanos, me encanta cuando quien el rey David podía decir en el Salmo 27, ¿se recuerdan, hermanos? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Confiamos en el Señor. Aprendamos esta noche. La función, hermanos, de los siervos es que Dios abra los ojos, o que guiemos a su pueblo para que Dios los toque y entre en una dimensión sobrenatural. La función de los siervos es volver el corazón de los hombres a Dios. Los sirios fueron, hermanos, enviados a capturar, casi digo a Eliseo Torres. Pero, hermanos, ellos regresaron impactados. Llegaron impresionados del poder y de la grandeza de este siervo, de su amabilidad, de su perdón. Les dio que comer, les dio de beber todavía. Usted se puede imaginar eso. ¿Tiene enemigos? ¿Cómo los trata? Aleluya. Silencio sepulcral. Hay gente por ahí que aprenda esta noche. Aprendamos. Cuando lo visiten, no le dé una pequeña comidita. Un hermano por ahí me dijo, veneno le voy a dar. Le digo, no, no haga eso. Aprenda, hermano. Si nosotros ponemos por práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dice Dios en su palabra que aún nuestros enemigos nos van a amar. Aleluya. Claro, hermano, porque ellos llegaron, como le dije, impactados e impresionados. Y dice Dios en su palabra literalmente que nunca más los sirios vinieron a pelear contra Israel. Por eso, hermano, yo los motivo que aprendamos de que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Está pasando luchas, pruebas, necesidad, tribulación. No tema. No tema. No tema. Porque el Dios que tenemos es más grande que su problema. Nadie se muere. Con el potente mensaje que restaura la vida del hombre. Restauración.